Vamos a, como decíamos, a recordar pues lo que ocurría tal día como ayer, hace 17 años. Fue la de ayer una jornada para recordar en Santa Cruz de Tenerife. Se cumplieron ayer domingo 17 años, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la capital tinerfeña. 8 personas perdieron la vida en ese episodio de precipitaciones súbitas, torrenciales, que se produjo en la capital tinerfeña. 8 personas perdieron la vida aquel 31 de marzo. Era domingo y muchos volvían de sus vacaciones de Semana Santa cuando comenzó a llover con intensidad en Santa Cruz de Tenerife. El agua cayó con tanta fuerza que se llevó todo a su paso. Durante casi 2 horas no dejó de llover. Se registraron 232 litros por metro cuadrado en 24 horas y casi 130 litros por metro cuadrado en 1 hora. Las calles de la capital tinerfeña se convirtieron en ríos, los barrancos se desbordaron, casas inundadas y garajes anegados. Barrios como Valle Seco, María Jiménez, San Andrés o El Suculún sufrieron la fuerza de esta gota fría. Muchos vecinos tuvieron que ser desalojados y trasladados al recinto ferial. Lo recuerdo como un día bastante soleado. Empezó como un día soleado y luego empezó a llover y cuando nos dimos cuenta teníamos el barranco justo en casa porque nos entró el agua de lleno. Y me quedé aquí fuera nadando, me tuve que agarrar una reja de aquí de la vecina para poder salvarme. No daba pies, me quise poder pies, no daba pies porque era muchísima agua lo que había. El suministro eléctrico también se vio afectado durante varios días. Miles de personas se quedaron sin luz. Las pérdidas se calcularon en 90 millones de euros, pero sin lugar a dudas, esta riada ha quedado en la memoria de todos por las 8 personas que perdieron la vida. Pues ya ven, un día para recordar, eso es lo que vamos a hacer hoy en esta tertulia de actualidad, en esta mañana de lunes. Los expertos, ya les decíamos, denominan lo que ocurrió un episodio de precipitaciones súbitas torrenciales que comenzó en torno a las 3 de la tarde, que acabó sobre las 7 y en unas 4 horas cayeron pues, unos 233 litros de agua por metro cuadrado en el centro de la ciudad, el centro meteorológico de la calle San Sebastián, 252 litros en la urbanización Anaga, por ejemplo. Así que vamos a hablar de este asunto esta mañana con las personas que les vamos a presentar a continuación. Una de ellas poca presentación necesita porque es Victoria Palma, jefa de meteorología de Televisión Canaria. Vicky, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días de nuevo. Y también hay que darle la bienvenida hoy a Jesús Gómez Santos, que es jefe de sección de protección civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hola, Jesús, un placer recibirte. Moisés Sánchez regresa con nosotros un día más, es coordinador multisectorial del 112. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Moisés, es un día en el que queremos recordar ese episodio porque de aquí pues se avanzó mucho a la hora de determinar pues, protocolos de actuación, se avanzó mucho en muchos aspectos. ¿Qué fue lo que pasó ese día meteorológicamente hablando? Pues le preguntamos en primer lugar a Victoria Palma, ¿qué se dio ese día para que se produjera este episodio tan llamativo que provocó 8 muertos, Victoria? Pues tuvimos una depresión aislada en niveles altos, una borrasca en altura. Se sitúa al oeste-noroeste de la isla de La Palma. Estos sistemas son capaces de dejar lluvias torrenciales, pero también en ocasiones nos visitan y no dejan lluvia. Además se dieron una serie de factores condicionantes, se generan 3 núcleos de nubes de tipo de tormenta, llegan hacia Santa Cruz de Tenerife y por las condiciones del viento, muy poquito viento y la altura del relieve de Anaga, se anclan en Anaga. Esas tormentas se van retroalimentando, es decir, van desarrollándose, descargan agua, mueren, pero se vuelve a desarrollar en la misma zona, por eso se dice que se ancla al relieve y bueno, al final dejan precipitaciones intensísimas, un máximo de precipitación de algo más de 167 litros por metro cuadrado la hora, que se produce en torno a las 5 de la tarde, más de 60 minutos con lluvias por encima de los 60 litros metro cuadrado la hora, son ya lluvias torrenciales, y más de 50 minutos con precipitaciones de 100 litros metro cuadrado la hora. Ya estamos hablando de unas precipitaciones torrenciales excesivamente importantes. La mayor cantidad de precipitación cae en 2 horas y media y bueno, llueve pues aproximadamente 5 horas y tenemos en ese momento los registros más grandes que se tenían en Santa Cruz de Tenerife. Esa jornada llueve, lo que no había llovido en Santa Cruz de Tenerife, y además se supera la medida de precipitación que tenía la capital en ese momento. Estamos viendo además las imágenes de los efectos, evidentemente. ¿Qué fue lo que se encontraron ese día? Porque luego lo hablaremos, Moisés, se ha avanzado mucho en cómo
acotar, abordar este tipo de circunstancias. ¿Qué vivieron ustedes digamos allí? que desde el punto de vista del que en su momento era el Instituto Nacional de Meteorología, la actual Agencia Estatal de Meteorología, dio un aviso de precipitaciones que rondaban los 60 milímetros en 12 horas, pero como ya comentaba Vicky, se superaron con creces las predicciones. A continuación de ese aviso que da el Instituto Nacional de Meteorología, lo que es el SECO es un 112, de la mano de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, emite una declaración de prealerta por lluvias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. A partir de ahí, como ya todos sabemos, empieza a llover sobre las 14:30 y ya de manera progresiva pues empiezan a suceder pues los hechos que ya hemos relatado. A ver, el aviso se dio, la declaración se hizo, pero insisto, la velocidad y la virulencia con la que se patentó el fenómeno meteorológico superó con creces la capacidad de respuesta del sistema integral de emergencias que existía en ese momento, ¿no? Por lo tanto, y yo creo que en la actualidad, y ya hemos visto varios ejemplos con el paso del tiempo, de que este tipo de fenómenos superan siempre con creces, sobre todo por eso, por la violencia y la velocidad con la que sucede la capacidad de respuesta. No cabe duda que en la actualidad muchas cosas han mejorado, que si quieres luego ya comentamos, pero que ahí está la clave. Claro, de eso queríamos hablar, de cómo se aprendió de ese episodio y de otros posteriores que tuvieron alguna coincidencia en características, pero desde luego nunca tan terribles como del día 31 de marzo de 2002. Jesús, de ahí se aprendió mucho en la capital tinerfeña, se pusieron en marcha operativos y como es el caso en el que participan. Se aprendió mucho y muy pronto. Quizás a Santa Cruz lo examinaron excesivamente pronto. Hay que recordar que Santa Cruz había homologado su plan de emergencia municipal 11 días antes nada más, 11 días antes. Con lo cual se estaba, digamos, concluyendo una tarea o haciendo una tarea y esa fue la primera importante y la mayor prueba de fuego que ha habido hasta ahora. Obviamente, lo que dice mi compañero Moisés, los recursos pues estaban desbordados. Pues imagínense componiendo una estructura municipal, una sección de protección civil todavía, digamos, naciente, existía, pero con recursos todavía no organizados del todo, digamos, organizados con la dinámica que tenemos hoy por hoy de sistemas de avisos, alertas, de movilizaciones, etcétera. Evidentemente, a raíz de ahí, obviamente, el incidente generó que el desarrollo de protección civil, obviamente, ya pusieran todos los responsables todo el empeño en que se desarrollara, digamos, como Dios manda, y de hecho, por ello hoy Protección Civil, yo creo que podemos presumir de que Santa Cruz tenga una de las protecciones civiles más potentes de España, del panorama nacional. Tenemos un centro coordinador 24 horas operativo, que no lo tiene, prácticamente pocos municipios lo tienen. Una Protección Civil dotada de recursos, amplios recursos, que bueno, que yo creo que en situaciones posteriores ya el encaje ha sido muchísimo más efectivo, por decirlo de alguna manera, aunque no digo que no haya habido efectividad entonces, pero bueno, yo creo que, digamos, fue una lección aprendida con dolor, pero... pero lamentablemente, como decía Jesús, se aprendió con un examen terrible, del que luego pues se fueron pues aprendiendo muchas lecciones. Yo no sé si esto podría ocurrir otra vez, meteorológicamente hablando, es posible que pueda volver a ocurrir, y si fuera así, ¿se podría prever con algo más de antelación o puede pasar exactamente lo mismo, al margen de que luego se reaccione de mucha mejor manera? Victoria. Ha ocurrido en el pasado y puede ocurrir en el presente y en el futuro. El problema de los episodios de precipitación súbitos torrenciales es que son absolutamente impredecibles. Normalmente están asociados a danas, a las depresiones aisladas en niveles altos. Puede empezar a mostrar esa dana síntomas de que tiene más capacidad de precipitación de la que apuntan los modelos, más capacidad de convección, pero realmente determinar que en un punto concreto del archipiélago pueden caer 100, 200, 300 litros por metro cuadrado en un par de horas es absolutamente imposible. Podríamos tener una referencia de que se está produciendo o que están a punto de producirse, pues por ejemplo, con el famoso segundo radar meteorológico, que desde el 2002 se está hablando que se debería instalar en el archipiélago y que bueno, que está en fase, parece, de obra civil, aunque todavía no está la equipación comprada a estas alturas, 17 años después. Sabemos que puede haber situaciones en que estos fenómenos pueden darse. Se podría, por ejemplo, sí se sabía que en el 2015, cuando las lluvias torrenciales en Telde, esa dana tenía capacidad de dejar precipitaciones muy fuertes, incluso de tipo torrencial de forma local. Lo que no sabemos nunca es dónde pueden llegar a caer, y eso sí que es un problema. Claro.
esa es la cuestión, la imprevisibilidad, por lo visto, por las características de estos fenómenos. Lo que sí se ha avanzado, ya lo ha comentado Jesús y también lo ha apuntado Moisés, se ha mejorado muchísimo en coordinación. Y ahí está la clave a la hora de saber cómo actuar y sobre todo en la comunicación también hacia los ciudadanos. Ha habido un avance fundamental en estos 17 años. Ha sido clave, ya lo comentaba Jesús, las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas sobre este tipo de fenómenos nos ayudan a todos los organismos relacionados con la seguridad de emergencia y la gestión del riesgo. A ver, hemos aprendido en cuanto al concepto de cómo manejar el riesgo, hemos aprendido sobre todo ese manejo del riesgo está directamente relacionado con lo que es la previsión y la predicción del fenómeno, se ha mejorado muchísimo en cuanto a esa materia. Y hay un segundo aspecto, la implantación de planes de emergencia directamente relacionados con este tipo de fenómenos. Pensemos que cuando ocurren las riadas tan solo existía el Plan Municipal de Emergencia recién estrenado, el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, el PLATECA, y una resolución del Gobierno de Canarias que en su día se decretó como, digamos, plan operativo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos. Piensen que en ese momento ni siquiera existían las recomendaciones de autoprotección dirigidas a la población. O sea, estábamos, digamos que en pañales en cuanto al desarrollo de la planificación de este tipo de fenómenos. En la actualidad esto ha cambiado por completo. A partir del año 2006 contamos con un renovado plan de emergencias municipal, actualizado al 100%. No cabe duda que como ya apuntaba Jesús, Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife es muy potente y vela por la seguridad de sus ciudadanos día a día. Pero el Gobierno de Canarias tiene un plan ya específico, especial, de protección civil y atención a emergencias para el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, el conocido PEFMA, y a la vez el recién estrenado y decretado plan especial de emergencias por inundaciones, el PEINCA. Es decir, ya estamos trabajando con dos planes directamente relacionados con este tipo de fenómenos, el de previsión y actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, y además ya se incorpora este plan, el de inundaciones. Estamos hablando de cómo se ha mejorado tantísimo con respecto a los medios materiales y humanos que había hace 17 años, cómo se ha aprendido y también cómo la población también, Jesús, ha aprendido de todo esto. También es trabajo de las administraciones que la población sepa cómo actuar, porque al fin y al cabo proteger a la población es el objetivo básico de todo esto, ¿no? Y una manera de protegerla, pues evidentemente es una labor de todos, ya no solo Protección Civil, medios de comunicación, es informarla en todo momento de cómo van las circunstancias. De hecho, el 31 de marzo también supuso que la experiencia de tener muchos núcleos incomunicados en Anaga nos hiciera a partir de ahí diseñar una red de alerta y emergencia. Esa red de alerta y emergencia está diseñada para tener al tanto, incluso una red de alerta y emergencia soportada también con un sistema redundante por si caía el fluido eléctrico, es decir, que funcionase en el peor de los casos. Esas comunicaciones se establecen para mantener informada a la población. Lo que pasa es que ha llegado por delante un poco lo que son las redes sociales, que supongo que el resto de compañeros también vivirán la parte positiva y negativa. Claro. Mi opinión personal es que tenemos una población hoy por hoy bastante informada, que es lo que debe ser, pero poco formada en lo que es en materia de emergencia. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que nos queda a las administraciones. Es más compleja, no solo se lleva desde los servicios de emergencia, sí es verdad que tenemos una gran parte de peso, pero yo creo que esa es la labor. Creo que hay mucha excesiva información, mal utilizada, mal difundida, porque bueno, todos sabemos que todos con un móvil somos pequeños reporteros en potencia y se difunde por las redes todo lo que... Claro, y esto es un fenómeno además que se ha potenciado. Victoria Palma, en su triple condición de experta en meteorología, en emergencia y en comunicación, insiste mucho sobre este tema, que hay que saber dónde encontrar la información, saber qué es lo que nos está llegando, y a veces eso cuesta y la gente se confunde, y eso que bulos relacionados con el tiempo, en un momento en el que es crucial saber lo que está pasando, pues puedan distorsionar lo que pasa, ¿no? Bueno, actualmente se habla de fake news en redes sociales con respecto a la meteorología. La información en situaciones de meteorología adversa, situaciones de emergencia, hay que ir a las fuentes fiables. Las fuentes fiables son Agencia Estatal de Meteorología, Dirección General de Seguridad de Emergencia, los ayuntamientos
correspondientes que se ven afectados por ese FMA, o por ejemplo las cuentas de las redes sociales del 112 Canarias, que normalmente en este tipo de situaciones van informando qué es lo que está pasando. Incluso se activa en situaciones muy complicadas el 012 para dar información que no tiene que ver exactamente con la emergencia, como puede ser información de qué carretera o qué no carretera está abierta o no. Pasaba este fin de semana, por ejemplo, con la nieve, o incluso la Guardia Civil te comentaba si está la carretera abierta o no de acceso al Teide, pues una nevada que hubo el sábado. Lo que hay es que acudir siempre a las fuentes oficiales de información, y más en situaciones de emergencia. Es muy importante que se atienda esa situación. Estos días tenemos una dana que no está tan cerca de nosotros como se esperaba hasta ahora del mediodía. Algunos modelos de precipitación apuntaban unas lluvias importantes a partir de esta noche y sobre todo mañana. Por ejemplo, en la isla de Tenerife había mucha información en la red, pero en la última actualización esas lluvias han desaparecido. Han aparecido una posibilidad en La Palma. No todos entendemos cómo funcionan los mapas de predicción. No sabemos cómo funcionan todos los modelos meteorológicos, no hay avisos, pues si no hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología será por algo. Ha avanzado mucho la meteorología, ha avanzado mucho el sistema de avisos, falla para elementos locales de meteorología adversa, pero para situaciones más generalizadas, pues más o menos funciona dentro de un buen apartado, claro, bastante correcto. Hay que pensar que una previsión meteorológica 100% fiable es imposible. La previsión actual es por probabilidades, y lo que podemos dar es probabilidades de precipitaciones con cierta intensidad, que es verdad que no nos llegan tampoco a los servicios de protección civil y atención a emergencias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero esa predicción existe, y ya cuando nos la envían ya es porque tiene una probabilidad de ocurrencia importante y hay que tenerla en cuenta. Esto es fundamental, ya decía Victoria, porque ha ocurrido en el pasado, ocurrió el 31 de marzo y ocurrirán situaciones como estas de las que tanto se ha aprendido. Vamos a ver, por ejemplo, imágenes que ya no pertenecen, las que van a ver ahora, al 31 de marzo de 2002, son de otro momento, en concreto, y van a verlo, pues 1 de febrero de 2006, también se vivieron situaciones muy complicadas. Y de esto decíamos, Moisés, pues se ha ido aprendiendo. Yo no sé, con respecto a lo que hablaba Victoria de la importancia de que la población sepa exactamente lo que está ocurriendo, pues es fundamental. Hay una evidencia, y a nadie se le escapa, que a día de hoy, 17 años después, quedan secuelas de la riada en cuanto a secuelas psicológicas, por así decirlo, psicológicas, ¿no?, en la población, ya no tanto de los menores, de los chavales, pero sí de sus padres que lo vivieron. Sí, porque claro, estamos hablando de hace 17 años que fue la claro, complicada, y a lo mejor los chicos que tengan ahora 20 años, pues bueno, lo vivieron, pero no tienen esa imagen muy difusa, ¿no? ¿A dónde voy? Voy a comentar de que nosotros en el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del Gobierno de Canarias detectamos que cada vez que hay un aviso, que el Gobierno declara cualquier tipo de situación de preemergencia, ya sea a nivel de prealerta o alerta, automáticamente una cosa que sucede paralelamente es redes sociales se disparan. Ya, bueno, ahí Vicky ya ha puesto claro lo que sucede. Y por otro lado, el propio teléfono único de urgencias, 112, llega a colapsarse, porque la gente llama y dice, ¿va a llover como el 31 de marzo? Esa es la pregunta directa que les hacen. ¿Viene un delta? Pero vamos a ver, son cosas totalmente diferentes. Queda claro que fue un fenómeno inusual, que no quiere decir que no se vaya a volver a repetir, pero que, insisto, es decir, hay una secuela en nuestra población, una secuela psicológica que se palpa cada vez que llueve un poquito más de lo normal, y la gente se asusta. No puede volver a llover igual porque, sinceramente, se colapsan las redes, se colapsan los teléfonos. El propio ayuntamiento, su Secopal, empieza a recibir llamadas de manera exponencial en cuanto va presentándose el fenómeno. Por lo tanto, sí, hay un problema desde el punto de vista psicológico, porque dejó marcada. Hay que decir que no fue cualquier asunto que muriera gente. A lo mejor pues en los alrededores ocurre del estadio Leodoro Rodríguez López, quien pase por ahí diga, pero esto sería imposible. Ocurrió, lamentablemente, Jesús. Entonces, claro, eso ha marcado a una generación, no, a varias generaciones, y a lo mejor pues hay gente que vive en determinados barrios, y hoy nos estamos refiriendo en particular a la capital tinerfeña, sabiendo que en otros puntos de Canarias también lo han pasado muy mal, pero hay barrios, María Jiménez, Valle Seco, que lo pasaron terriblemente mal, y eso cuesta desaparecer, ¿no?, de la memoria. Obviamente. Se cuenta también que fue se montó el primer albergue de emergencia, digamos, con carácter serio, que se montó por una emergencia en Santa Cruz de Tenerife. Muchísima población afectada. Evidentemente, toda esa población se le quedan secuelas, y siempre ese miedo se queda metido en el cuerpo, más sabiendo que, bueno, de los acontecimientos puntuales de lluvias torrenciales siguen ocurriendo. De esta misma semana pasada, a mediados de semana, pues
bueno, enseguida que las precipitaciones fueron algo más intensas, pues vuelve otra vez a surgir, obviamente, ni por asomo los del 31 de marzo, vuelven a surgir pequeños problemas. Y esos pequeños problemas yo creo que encienden las alarmas y, digamos, claro, ya el modo, pasar a modo asustado y el pensar que esto se va a complicar. Pero bueno, yo creo que también las obras preventivas de carácter estructural que se han hecho en la ciudad han aminorado muchísimo estos problemas, pero obviamente ante una lluvia con ese caudal no hay obra que lo soporte. Que pueda pararlo. Hablaba Victoria de la importancia de informarse por los medios adecuados y también de entender la meteorología como una ciencia que evidentemente, porque hay veces que dicen, bueno, que han dicho que va a llover, pero al final no llueve. Y ya lo apuntabas tú, es que no siempre tiene por qué cumplirse. A veces esa lluvia se rueda un poquito, somos islas, cae sobre el mar. Nosotros a lo mejor aquí nos enteramos porque nos lo cuenta la jefa de meteorología y la gente dice, pero es que no se ha cumplido, es que ha anunciado mucha lluvia. A lo mejor esa lluvia se ha caído, ¿verdad, Victoria? Pero sí, ha caído en un lugar que no es la puerta de nuestra casa. Sí, hay que pensar que somos un archipiélago, que estamos en el Atlántico, muy cerquita de la costa africana, y cuando se prevén lluvias para el entorno nuestro, el 60% de nuestro territorio es agua, más del 60%. El resto es terreno. Tenemos 2 islas con pequeño relieve que determinadas situaciones meteorológicas pues pasan más desapercibidas, pero tenemos 5 en las que el relieve ejerce un efecto fundamental y que genera situaciones pues complicadas. Simplemente por el relieve que tenemos. Ocurrió en Santa Cruz de Tenerife y no es la primera vez. Después de estas lluvias del 2002 en Santa Cruz de Tenerife, hubo otro episodio puntual de lluvias en noviembre del 2006, durante 2 horas caen 60 litros por metro cuadrado y esa es mucha agua para que la capital pueda desaguarla. Cuando las famosas riadas del 1 de febrero del 2010, todos pensamos que llovió mucho en Santa Cruz y realmente en Santa Cruz no llovió tanto, fueron 80 litros en 24 horas. El problema es que cayeron 270 en la laguna y los barrancos de la laguna casi todos desaguan sobre Santa Cruz. Después hemos tenido algún otro episodio más, uno muy llamativo, el 19 de octubre del 2014. Solo por la mañana, en 1 hora, caen 101 litros de agua por metro cuadrado. De los 106 y 107 que cayeron a lo largo de todo el día. Evacuar 100 litros de agua por metro cuadrado caídos en 1 sola hora en la capital, incluso en una zona de campo, es bastante difícil, y más en una capital que está en pendiente, que eso genera bastantes complicaciones. Claro, y en circunstancias como esta sí que hay que tener mucho cuidado la población. Luego hablamos de ese día, por ejemplo, que caiga toda esa agua, las cuestiones básicas, no coger coches y cosas que nos recuerdan cada vez que ocurre desde el 112. Pero antes vamos a ver cómo vivió la población. Yo decía antes, Moisés y Jesús, que esto marcó a buena parte de los ciudadanos, por ejemplo, de la capital tinerfeña, Carlos Centurión. Muchos vivieron situaciones muy complicadas ese día, ¿verdad? Que nos han contado. Así es, Marta, muy buenos días a todos. Preguntábamos en las redes sociales sobre cómo vivieron este día, cómo lo recuerda, si estaba en Santa Cruz o en otra ciudad, cómo le dieron la noticia, pero también si esta riada y otras que ha habido en todo el archipiélago, piensa que de ellas hemos aprendido para intentar evitar accidentes parecidos. Bueno, tenemos 2 respuestas. Luis nos ha contado que estaba de viaje en Las Palmas y nos enteramos estando allí del desastre que estaba produciéndose. Ahora, dice Luis, creo que las cosas han mejorado y hay más sistemas de alerta para avisarnos y también estamos más concienciados todos con este tema. Y Cristina también lo vivió a través de los medios de comunicación. En su opinión, ella cree que Canarias no está preparada para recibir lluvias de ese calibre y pone como prueba los muchos barrancos en los que hay viviendas construidas. Son las respuestas, Marta, que hemos tenido hasta este momento. Las viviendas que probablemente están ahí desde hace tantísimo tiempo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Con esa pregunta y hablamos de la población de nuevo, porque hablábamos que cuando se dan circunstancias como la que narraba Victoria, hay cuestiones que ya deberíamos saber después de todo esto tiempo que ha pasado, del auge de los medios de comunicación. Por ejemplo, si sabemos que va a llover de esa manera, pues evitar coger el coche si ya estamos viendo cómo está la caer cuestión. de pesado, pero yo no me aburro de repetir lo importante que es seguir a pie juntillas lo que son las recomendaciones de autoprotección. Cuando hablamos de recomendaciones de autoprotección, no es que el parque de bomberos más cercano de casa me vaya a dar cobijo o que el radiopatrulla de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local venga a mi auxilio. Cuando hablamos de recomendaciones de autoprotección, son medidas de que cada uno de nosotros, cada miembro de la ciudad, cada ciudadano debe de tomar de manera individual para protegerse ante este riesgo que lamentablemente se ha materializado.
Cuando se hace un decreto, una declaración de situación de alerta, que van acompañadas de recomendaciones, la gente de las leyes dice, bueno, no coger el coche, no salir de casa, no poner objetos en el balcón para, en caso de viento caiga tal, no transitar por barrancos, no hacer senderismo. No sabemos casi de memoria, Moisés, sí, nosotros, de tanto decirlo. Lo sabemos, pero sí. Mucha información, poca formación, y a la hora de la verdad el ciudadano dice, bueno, se asoma a la ventana, como el 31 de marzo, vecinos de Candelaria, vecinos de la Laguna y al lado de Tacoronte, miraban hacia el cielo, un sol espléndido, y en Santa Cruz estaba cayendo la Mundial. Yo recuerdo, mi hermano estaba en Madrid en ese momento, y yo me enteré por mi hermano que estaba en Madrid lo que estaba sucediendo en Santa Cruz. Digo, ¿pero qué me estás contando? Dice, Moisés, que Santa Cruz está anegado. O sea, es como, antes lo comentaba, es como territorio comanche, como si hubiera pasado la guerra de, algo muy parecido a lo que me comentaba Vicky antes, a la guerra de Sarajevo, o sea, destrucción total. Entonces hay que hacer caso a las recomendaciones. Que no cae una gota, estamos jugando con el factor de las probabilidades, claro, pero hay que seguir las recomendaciones. Y unas recomendaciones que deben llegar también a la población flotante, porque Santa Cruz de Tenerife a lo mejor no es la zona más turística, pero cada vez hay más turistas. También imagino que es fundamental que las personas que nos visitan sean conscientes, igual que lo hablamos cuando se trata de avisos marítimos, que tienen que tener cuidado a la hora de bañarse también, personas que no vayan de excursión por Anaga, se me ocurre, o cuestiones parecidas, ¿no? De hecho, eso tengo entendido que está metido dentro del protocolo, la remisión a los diferentes turoperadores, establecimientos hoteleros, que bueno, ya el nivel de difusión internamente que le dé cada digamos, entidad a la que le llegue, pues obviamente de ahí ya no podemos a ahondar más, no podemos llegar a su casa. Lo que sí quería incidir, a raíz de lo que decía Moisés, que ese procedimiento de los decretos del Gobierno de Canarias trascienden a la población, pero al final todos se vuelven locos en difundir la alerta, y la alerta siempre viene acompañada, bueno, y difundir prealertas que no debían de difundirse a la población, sí, porque genera esa doble psicosis. Claro, porque la prealerta al final a lo mejor resulta que se queda en nada y eso es lo que genera el percibir. Realmente no pasa nada y luego a lo mejor una falsa sensación de seguridad cuando sí pasa. Es un decreto, un aviso interno a los recursos de seguridad y emergencia para que estén prevenidos, pero no debe trascender a la población, no por querer ocultarla, sino porque el fenómeno todavía, cuando pase a una fase de alerta, pues se debe trascender a la población. Pero yo decía, todos conocemos las alertas, las prealertas, yo creo que nadie difunde los consejos salvo los que estamos obligados a difundirlos, pero digamos a nivel población, los consejos de autoprotección, parece que lo que interesa es alertar, pero difundir, y vuelvo a reincidir en por qué. Yo creo que nos falta todavía pues una cultura y una dinámica de emergencias en la población, un trabajo por hacer. ¿Qué hace falta para que esto mejore, Victoria? Ya para concluir, a lo mejor esta comunicación, ¿de qué manera se podría mejorar? ¿Qué tenemos que poner de nuestra parte también los ciudadanos, imagino? Mira, los ciudadanos yo creo que lo primero que deberíamos es conocer la ley del 17 del 2015, del 9 de julio, lo que sería el Sistema Nacional de Protección Civil, que pone unos artículos para los ciudadanos, y lo voy a leer literalmente porque los ciudadanos tienen el deber de colaborar en caso de requerimiento de la autoridad competente, en caso de emergencia, y además tienen el deber de cautela y autoprotección, de lo que hablaba Moisés. Es decir, además debe de tomar las medidas necesarias para evitar generar riesgo y así como exponerse a ellos. Si después ocurre la emergencia, pues deberán actuar como se le indique a los agentes de servicios públicos competentes. Y otra de las consideraciones, porque es verdad que en muchas ocasiones llegan las recomendaciones y no se difunden, los medios de comunicación, es que yo sé que tenías una pregunta por ahí sobre los medios de comunicación, sí. Dice esta misma ley en su artículo 7 bis, en el punto 8, los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquella les indique y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. Cuando a los medios de comunicación llegan las alertas por riesgos de incendios forestales, las alertas por fenómenos meteorológicos adversos, pueden ya empezar a aparecer, porque ha sido de reciente aprobación, las alertas por el riesgo de inundaciones, llevan una serie de medidas de autoprotección incluidas, que normalmente es la hoja que todos los medios pasan, la que no sale, que es realmente lo que se debe comunicar a la población. 4 o 5 elementos básicos de autoprotección para evitar ponernos en riesgo. Lo del coche, eso lo sabemos todos, evite conducir o coger el coche si no es necesario. Otro de los elementos en caso de lluvia, porque ha pasado muchas veces, lo hemos visto,
es el tema de las riadas, las calles que llevan agua. No sabemos, mucha población no sabe que con 10 centímetros de agua en una calle en pendiente, si te caes va a ser muy difícil levantarte y lo más probable es que puedas fallecer ahogado. Y estamos hablando de que es una altura muy pequeñita de agua y eso en las islas se da con mucha frecuencia y locuras que hemos visto, buggies intentando coger olas dentro de un barranco, en las calles en Telde en el 2015, tirándose por una calle por la que baja una altura considerable de agua, entonces son actos totalmente irresponsables. Bueno, pues es importante también que los ciudadanos nos concienciemos y que hagamos caso de esa hoja que hay que volver a poner en primer lugar las recomendaciones de autoprotección. Vamos a terminar ya, no tenemos tiempo para más, aunque había pues mucho que hablar, pero bueno, damos muchísimas gracias a Moisés Sánchez, coordinador multisectorial del 112, por que nos haya acompañado un día más. Gracias, Moisés. Hasta la próxima. Jesús Gómez Santos, jefe de sección de Protección Civil. Un placer recibirte aquí esta mañana. Y Vicky, te veo pues en un ratito porque hay lluvia para este fin de semana. Tranquilo. Bueno, este fin de semana, yo estoy ya lunes. Para esta semana. Ojalá, pero para el lunes, arrancando semana. Gracias, Victoria. Hasta ahora. Hasta luego.